Abran por favor sus Biblias. Le voy a pedir que lo hagan en el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, que es el libro que estamos estudiando, el libro del profeta Malaquías. Y hoy vamos a ver el mensaje titulado Os abriré las ventanas de los cielos. Os abriré las ventanas de los cielos, y este texto está basado en Malaquías capítulo 3. Vamos a orar y luego damos inicio. Gracias, Padre, porque a través de la sangre de Cristo, tu Hijo, es que podemos acercarnos a ti y, Señor, pues estar a cuentas contigo y pedirte perdón por nuestras ofensas. Pero gracias porque en la sangre de Cristo hay limpieza, Señor, justificación, y ahora podemos tener esta comunión directa contigo. Gracias por ello, mi Señor, por tu gracia. Bendícenos en esta tarde y que tu palabra nos purifique, nos capacite, nutra nuestra fe y nos mueva, Señor, a la obediencia que te debemos. En el nombre de Jesús lo rogamos, con el perdón de nuestras ofensas. Amén, Padre. Bueno, a manera de repaso, hemos estado estudiando que, terminando este periodo ya casi del Antiguo Testamento, está por iniciarse, faltaban después 400 años para dar inicio al Nuevo Testamento, y así con la venida del Mesías, de Cristo Jesús. Pero ¿cuáles eran las condiciones? ¿Cuáles eran las condiciones del pueblo de Israel? Bueno, es algo increíble. Dios ya los había disciplinado debido a su idolatría, a su desobediencia. Después de 70 años, que fue la disciplina del Señor, ellos regresan de la cautividad de Babilonia, regresan a Jerusalén, restauran el templo, que era el culto, el lugar de adoración al Señor. Restauran a través de Nehemías los muros que estaban derribados y las puertas que estaban quemadas. Así es que ya estaban el templo para iniciar una vez más los sacrificios y la adoración al Señor. Estaba también ya los muros como una medida de protección, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Estaba ya también el personal, por decirlo así, el sacerdocio, los sacerdotes y los levitas ya estaban entonces igualmente consagrados para ofrecer los sacrificios, las ofrendas y la adoración a Jehová. Ya estaba todo eso. Sin embargo, cuando vamos al capítulo 2 y luego al capítulo 3, sucede algo interesante que se preguntan ellos. Bueno, tenemos el templo, tenemos los muros de la ciudad restaurados, tenemos a los sacerdotes, a los levitas que están ministrando al Señor, pero las condiciones del pueblo del Señor, su condición espiritual, su condición moral no había mejorado. Ya habían pasado casi, mis hermanos, casi 100 años. Ya tenían todos esos elementos externos. ¿Por qué no estaban ellos avanzando, prosperando y contando con las bendiciones de Dios? Bueno, de hecho, por eso se trata, el título es Os abriré las ventanas de los cielos, según Malaquías 3:10. ¿Qué significa esto? ¿Que estaban las ventanas de los cielos abiertas? No. ¿Qué quiere decir eso? Que la bendición del Señor no estaba siendo sobre la vida de las familias del pueblo del Señor. Aunque tuvieran todos esos elementos, aunque tuvieran todos esos rituales, no había mayor crecimiento. Y ahí es donde viene el asunto. ¿Por qué el pueblo de Israel, a pesar de tener todas estas condiciones ya favorables, los cielos, esta es una expresión para referirse a la bendición de Dios? Hay otra expresión en el Antiguo Testamento que habla de los cielos de bronce, o sea, están cerrados, no hay bendición de lo alto. Y así puede pasar en nuestra vida, que nos afanamos tanto, mis hermanos, en las cosas de este mundo, que si los cielos no están abiertos, pues como dice el Salmo 127, por demás está que os levantéis de madrugada y vayáis a trabajar y regresen, y bueno, todo tipo de sacrificios. Si la bendición del Señor no es sobre tu vida, te vas a cansar y no vas a ver el fruto que tú estás esperando. ¿Por qué? Les dice el Señor, os abriré las ventanas de los cielos, porque estaban cerradas. Estaban cerradas. El pueblo no estaba aún experimentando la plenitud de la presencia del Señor, ni sus bendiciones tampoco. Ahora, cuando vamos a la vida cristiana, porque vamos a ir dando algunas aplicaciones del Antiguo, y obviamente estamos en el Nuevo Pacto, ¿por qué también sucede que un buen número de creyentes no están experimentando la plenitud de la presencia de Cristo y de las promesas de Dios, que son tantísimas y que son abundantes?
¿Por qué hay mucho creyente decaído que está viviendo en derrota, sin el gozo, sin la paz de Cristo, sin ese amor, sin ese vigor, sin ese anhelo y deseo y ese celo de Dios? ¿Por qué? Vienen a la iglesia, tenemos todo lo necesario y todo lo habido y por haber, pero algo le está faltando al pueblo de Dios, que es ese poder del Espíritu Santo. Podemos tener a los mejores predicadores, como ellos tenían a sus sacerdotes y a los levitas. Entonces, número uno, Israel no estaba experimentando la plenitud de Dios, ni sus bendiciones, porque las ventanas de los cielos estaban cerradas. Dos, ¿cuál es la solución? Y es a lo que vamos hoy. La solución es que se tenía que enfrentar a los sacerdotes y al pueblo con su pecado y restaurar su relación con Dios. Tan, tan. Podían pasar otros 2, 3, 4 siglos y continuar igual o peor, aún estando ya en su propia tierra, con su templo, con su sacerdocio y con todo lo que se quiera y mande. Se tenía que enfrentar a los sacerdotes, ¿verdad? Porque estaban siendo malos líderes y estaban llevando al pueblo también, porque es aquí todo el pueblo, estaban siguiendo el mal ejemplo de sus sacerdotes. Había pecado, su relación con Dios no estaba bien. Entonces, ¿cuál era la solución para comenzar? Número uno, tiene que haber un reconocimiento en nuestra propia vida de que hay algo que a veces estamos permitiendo o estamos desobedeciendo y estamos ofendiendo a Dios, y entonces Dios nos llama a un volverse a Él, es decir, a un arrepentimiento. Volveos, dice el Señor, arrepiéntanse. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Número uno, lo vimos en domingos pasados, no estaban honrando a Dios. Malaquías 1:6, ustedes no me están honrando. Ahora, ¿es posible que la gente se congregue en una iglesia sin estar honrando a Dios? Por supuesto que sí. Millones, y voy ahorita a referirme a los evangélicos, que nos decimos cristianos. Millones de evangélicos se reúnen los domingos y no están honrando a Dios en la semana. ¿Por qué? Porque no le estamos dando el primer... tenemos que entender, mis hermanos, el único lugar que Dios tiene es el primero, no hay otro. No hay otro. Pero nosotros como evangélicos le estamos dando un segundo, un tercer lugarcito al Señor. Pues tú sabes, Señor. No, mis hermanos, el único lugar que a Dios le corresponde, porque se los dice en el versículo 14 de Malaquías 1, yo soy gran rey, entiéndelo. Soy gran rey, santo, santo, santo. Ellos, al no estar honrando a Dios, en otras palabras, no estaban mostrando el temor de Dios, el amor a Dios, el respeto al Señor. Así es, con esa falta de honra. El otro pecado, estaban menospreciando el nombre de Dios. Dios los estaba confrontando y les estaba diciendo a través de ese diálogo. Ellos preguntaban, ¿en qué, Señor? ¿En qué, Señor? ¿En qué? Bueno, y Dios en su paciencia les va respondiendo, ¿verdad? Cada pregunta de ¿en qué, Señor? O sea, como que, ¿no entiendes? Bueno, te voy a explicar. 2, me están menospreciando. Malaquías 1:6b. Están menospreciando mi nombre. ¿En qué estamos menospreciando tu nombre? Al ser apáticos, al ser indiferentes. Ese es el problema. Hermanos, no necesita usted andarse emborrachando para decir que está pecando contra Dios, o andar en un adulterio carnal hacia alguien que no es, obviamente, a su esposo, su esposa, para decir qué pecado. No, la simple apatía, la simple indiferencia, el simple descuido de nuestra adoración a Dios, eso es menospreciar el nombre del Señor. La apatía, la tibieza, esos cristianos medio sancochados, ¿verdad? A medio freír, que todavía no se han consagrado a Dios como debe de ser, y que pasan años y años y años y siguen con una mediana consagración a Dios. Versos 8, 10 y 13. Cuando iban con el sacerdote, iban al templo, le llevaban las obras al Señor, lo que les sobraba, recuerden. Pero ellos pensaban que estaban bien. Le estaban llevando al Señor los animales enfermos, los cojos, los ciegos, los perniquebrados, los dañados. Se le estaban llevando a los sacerdotes y los sacerdotes lo estaban permitiendo y estaban ofreciendo sus sacrificios diciendo, sí, no te preocupes, no hay problema. Oye, a propósito, ¿y tu mejor cordero? Ese me lo guardo para mí. Eso es lo que tenemos que entender. Dios les dice, su adoración es fingida.
Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso el Señor, al estar viendo esta adoración fingida, ¿qué hace Dios? Síganle bien, mis hijitos, va bien. No, dice el Señor, verso 10, ojalá y que haya alguien que cierre el templo para que dejen de estar fingiendo su adoración. Se engañan a sí mismos. ¿Creen que, acaso dice el Señor, crees que me estás engañando? No, te estás engañando tú cuando traes al animal enfermo, al animal dañado. Y eso recordamos cuando dice Jesús, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, Juan 4, 23 y 24. El Padre busca, no religiosos de labios para afuera. El Padre está buscando adoradores, o sea, gente que le ame, que le dé ese primer lugar, que esté aprendiendo a deleitarse en Dios. Por eso dice el salmista, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Dios, o sea, no es una carga pesada acercarte a Dios. ¿Sabe? Si usted siente que es una carga pesada o el aburrimiento y comienza con y sus quejas hacia Dios, usted no se está deleitando en el Señor, usted no está adorando al Señor, usted tiene una religión evangélica, punto. Aunque sea bautista y con sana doctrina. Y no menoscabo la sana doctrina. Pero el asunto es, mi adoración es auténtica, porque Dios les está diciendo, a ver, espérense. Todos esos sacrificios dañados, enfermos y echados a perder que me estás trayendo a mí, lo único que están haciendo es reflejar tu condición espiritual, la auténtica condición de tu corazón. Eso está reflejando. Cuando tú al Señor le estás dando el lugar que Él no merece, simple y sencillamente no estás complaciendo al Señor. Te estás guardando lo mejor para ti mismo. Y eso es pecado. 3, otro asunto, los sacerdotes estaban rehusando corregir este mal ejemplo. Mientras porque al sacerdote le tocaba una parte del sacrificio, ¿sí sabe usted? Que cuando iba el oferente, el judío, una parte del animal, ¿verdad?, le tocaba al sacerdote, era parte de su provisión, de su sostenimiento, porque los sacerdotes, los levitas, no tenían tierra, no tenían posesión, porque Dios les había dicho, su posesión soy yo, yo soy su herencia. Entonces los levitas no tenían propiedades. Entonces parte de cómo ellos se sostenían era una parte del animal ofrecido, era para ellos, y eso era la ley, está bien. Pero cuando ellos tenían que revisar el animal que estuviera correcto. ¿Por qué cree usted hoy que los rabinos, ¿verdad?, que solamente comen los judíos lo que le llaman la comida kosher? O sea, comida no inmunda, que solamente hay requerimientos de ellos. Van los rabinos y están así, mire, casi con una lupa, cuando tienen un evento, revisando que su comida no sea inmunda, porque para ellos es pecado. Entonces se supone que los sacerdotes debían de haber observado cómo estaba el animal, pero se hacían de la vista gorda. Así es que el Señor les dice, a ver, corrijan este asunto comenzando con ustedes. No le estaban enseñando al pueblo cómo debían de llevar esos sacrificios. Todo el pueblo se estaba desviando. Malaquías 2:8. Mas vosotros, y aquí el Señor les habla a los sacerdotes y a los levitas, os habéis apartado. ¿Quién se apartó primero del camino? El liderazgo. Ustedes se han apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Así es que el Señor tenía que enfrentar a los sacerdotes y al pueblo con su pecado. 3, la invitación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Les dice Malaquías 2:1 y 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Aquí está el asunto. Entonces enviaré maldición sobre ustedes, sobre los sacerdotes. ¿Qué les dice el Señor? Tienen que decidirse de corazón glorificar a Dios. O sea, haz las cosas como Dios manda, no como a ti te conviene o como tú quieres, o como te dicen tus sentimientos o tus emociones o tu corazón. No, da gloria a Dios de corazón. O sea, como dice la Escritura, vive para Cristo.
Vivimos para Cristo los cristianos el día de hoy. Entonces el asunto se trata de ofrece tu mejor cordero a Dios. Hebreos 11:4. Siempre desde el Génesis hasta, por ejemplo, el libro de Hebreos, encontramos este principio. ¿Y cuál es el principio que va más allá de la ley que Dios dio en el Antiguo Testamento? El principio es muy sencillo y es la fe. Y vamos a ver a continuación Hebreos 11:4, y aquí habla de Abel. Abel. ¿Quién fue, se puede decir, el primer adorador después de Adán y Eva? Abel, así es. ¿Y cómo adoraba Abel? Dice Hebreos 11:4 de la siguiente manera: por la fe, Abel ofreció, o sea, ya desde antes de la ley, ya había alguna forma en que el ser humano sabía que tenía que agradar y adorar a Dios de alguna manera. Dice aquí: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Es decir, Abel ofreció lo mejor. Cuando dice aquí más excelente sacrificio, o sea, le ofreció lo primogénito, lo más gordo de sus becerros, se lo ofreció a Jehová. Por fe. Aquí está el asunto. ¿Qué aprendió Abel? A ofrecerle lo mejor, ofrecer su mejor cordero a Dios. ¿Qué estaba aprendiendo Abel? Que Dios tiene la preeminencia en todas las cosas. ¿Qué tenemos que aprender los creyentes en el nuevo pacto? Según Colosenses 1:18, que Cristo tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Todas las cosas. Tiempo, energía, familia, ocupación, todo. Sí, hay muchas cosas que hacer, pero todo será bendecido cuando primero lo ofrecemos a Cristo. El Señor lo recibe, lo toca y nos lo devuelve bendecido. Y no se queda con nada. ¿Qué necesidad tiene Dios de que tú le des algo? ¿Qué? ¿Necesita algo Dios de ti o de mí? Nada. Él es el dueño. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 25:1. Pero ¿por qué entonces hace el Señor esto? Para que aprendamos varias lecciones que a continuación vamos a ver de manera breve. 5. ¿Cuáles entonces son los requisitos para que Dios abra las ventanas de los cielos y envíe bendición? Hermanos, Dios no es un Dios mezquino. Él dice: y enviaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Así es Dios. Él no es mezquino, Él no es tacaño, es un Padre generoso y bondadoso. Vamos a Malaquías 3, por favor. Entonces, después del Señor confrontarlos y que tomen conciencia de su pecado y un llamado al arrepentimiento, ahora el Señor les dice: glorifíquenme de corazón como debe de ser. Y Malaquías capítulo 3, vamos a leer el versículo 7, Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Observe ese verbo. Volveos a mí. O sea, arrepiéntanse y vengan a mí. Pero vengan en arrepentimiento. Continúa. Y yo me volveré a vosotros. Y entonces había una brecha, había una división. Sí. Ha dicho Jehová de los ejércitos: me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? A ver, Señor, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Es lo que le están ahora preguntando. Y Dios les responde con otra pregunta: ¿robará el hombre a Dios? A ver, Señor, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? ¿En qué tenemos que volvernos a ti? Dios les responde con otra pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Y luego continúa el Señor: pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición vosotros, la nación toda me habéis robado. Ahora, los creyentes, gracias a Dios, no entramos bajo esas maldiciones, porque Cristo llevó nuestra maldición en la cruz del Calvario. Son las cosas que tenemos que aprender. A comparar la escritura con la escritura, a no mezclar. Vamos a sacar principios que vamos a aplicar, que están vigentes, sí. Ok, dice el Señor, entonces, arrepiéntanse. ¿De qué, Señor? Arrepiéntanse de que, o sea, deben de dejar de quedarse con lo que le pertenece al Señor. Dejen de quedarse con lo que le pertenece al Señor y traigan sus diezmos y ofrendas.
Ese es el punto. ¿Qué le estaba pasando? Porque dice todo el pueblo, sí, que se están quedando con lo que le pertenece a Dios. A ver, una pregunta, ¿y cuánto le pertenece a Dios? Todo. Él es el creador del universo, desde la primera estrella hasta la última galaxia, que quién sabe dónde es. Todos los mundos habidos y por haber, constelaciones, estrellas, meteoritos, todo el universo, que a propósito el universo es finito, no es infinito. Ajá. El único infinito es Dios. El universo, aunque sea tan vasto, lo único que nos demuestra es la grandeza del gran rey. Pero el único infinito es Dios. De ahí en fuera, todo es algo creado y todo tiene un espacio y un límite. Entonces, nuestro universo es finito, no es eterno. Tuvo un principio y tendrá un fin. Así es. Tuvo un principio. Los antiguos pensaban que el universo era eterno. No. Y ahora la ciencia, ya que está más avanzada, y los que realmente tienen la mente abierta, se están dando cuenta que efectivamente el universo tuvo un principio. Bueno, ese es un paréntesis. Continuamos. Ellos le estaban robando a Dios. A ver, Señor, ¿en qué? Vamos a Levítico 27. Ellos ya tenían la instrucción de Dios. Estoy ahorita en el antiguo pacto y luego vamos a pasar a algunos principios del nuevo pacto. Ok, Levítico, capítulo 27, verso 30. Dentro de esas leyes que Dios les estaba dando a su pueblo, dice aquí Levítico 27:30. Con razón no lo encuentro. Estaba en Deuteronomio. Bueno, Levítico 27:30. Ok. Dice aquí la escritura. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, ¿qué? De Jehová es. Es cosa dedicada, o apartada a Jehová. Verso 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. O sea, todo es de Dios. Dios te da una cosecha o tienes, hay ovejas, están multiplicando sus ovejitas, etcétera, etcétera. Qué bueno, dice el Señor. Entonces, de toda esta bendición que yo te estoy dando, que a mí me pertenece, dice el Señor, aparta, le dijo a los judíos, aparta el diezmo, o sea, el 10% de todo tu producto, de todo tu producto, ovejas o frutos, lo que sea. Vamos a... Ok, ¿qué es el diezmo? El 10%. Y dice aquí que eso es, lo tenían ellos que dedicar a Jehová y era algo consagrado a Dios. ¿Ya? Y el otro 90% Dios se los daba como bendición y ellos lo tenían que administrar sabiamente. Sabiamente. Ok. Deuteronomio 14. Deuteronomio 14. Hay muchos textos sobre este asunto, pero nada más con esto quedo y ya. Deuteronomio 14, versículos 22 y 23. Deuteronomio 14, 22. Indefectiblemente, o sea, sin falta, sin pretexto, esa es la idea. Indefectiblemente, Deuteronomio 14, 22. Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias, o sea, lo primero, de tus manadas y de tus ganados. Y aquí viene el propósito, hermanos. Dios no dice nada más algo porque sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Léale, ¿para qué? ¿Para qué? Para que aprendas. Para que aprendas. ¿Qué tienes que aprender? A temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, ¿por qué el Señor les estaba dando estas instrucciones del diezmo y de las primicias? O sea, lo primero, para que aprendas. Porque cada vez que un judío levantaba la cosecha, ¿verdad? O estaban con sus manadas, se estaban multiplicando, iba al templo y le ofrecía al Señor para que aprendiera varias cosas. Número uno,
a temer al Señor. ¿Qué es temer al Señor? Amarlo, respetarlo, obedecerlo. Entonces, cuando ellos le llevaban sus diezmos en cosecha o en animales, ellos estaban diciendo: Señor, gracias, respeto tu nombre, lo que tú te mereces. Te respeto y te doy tu primer lugar. Observen hasta dónde va todo esto. No es cuestión nada más de cosas o de dinero, no. Es cuestión de actitud del corazón. Continúa. Ellos tenían que aprender que lo más importante en la vida es Dios. Por eso es las primicias, lo primero. ¿Qué estaban aprendiendo ellos? Que el Señor es fiel proveedor. Él les bendijo durante todo ese año y cuando llegó la cosecha hubo bendición. Ellos tenían que aprender que Dios es dueño de todo. Y aquí viene el peligro, que cuando nosotros nos sentimos los dueños, porque trabajo mucho, me quemo el lomo, me quemo las pestañas y me he preparado, pues yo soy el dueño. No, tú eres un simple y sencillo mayordomo. Esa es la verdad, sin ofender a nadie. Eso es lo que somos. El dueño es Dios. Si Dios no quiere bendecirte con vida, con salud, mire, tan. Tenemos que aprender que el Señor es el dueño. Deuteronomio, ya que estamos ahí, capítulo 6, versículos 10. Y aquí viene esta advertencia, Deuteronomio 6:10. Deuteronomio 6:10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Entonces, vamos a dar una aplicación al nuevo pacto. Cuando usted viene a Cristo, Dios le introduce a la vida abundante en Cristo. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, ¿y qué? Y para que la tengan en abundancia. Verso 11. Y cuando el Señor te introduzca a esa tierra que fluye leche y miel, dice: y tengas casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas, te sacies, viene la advertencia. Bueno, primero dice el Señor: va a haber bendición, porque en Cristo hay bendición. Verso 12. Cuídate de qué. Eso es, de no olvidarte. De no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuántos creyentes hay quienes están teniendo bendición y comienzan a olvidarse de Dios? Tienen un buen trabajo, tienen salud, están establemente bien en su familia, etcétera, etcétera. Dejan de asistir a la iglesia, dejan de leer su Biblia, dejan de diezmar, se olvidan de Jehová. Entonces aprende a ser agradecido con Dios. Ahora, hay 4 veces, me llama la atención que en 4 ocasiones el Señor les menciona lo siguiente. Regresamos a Malaquías 3:8. Cuente, por favor, ahí, el 8 y el 9. ¿En cuántas ocasiones el Señor les está señalando el pecado de robarle los diezmos y ofrendas? A ver, Malaquías 3, capítulo 3, versículo 8 y 9. Cuénteles. Malaquías 3, 8 y 9. ¿Cuántas veces menciona el Señor la palabra robar? ¿Cuántas? ¿Cuántas? 4 veces. ¿Acaso el Señor les estaba insinuando algo? Digo, más claro. En 4 ocasiones dice el Señor: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y el versículo 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El Señor está poniendo el dedo en la llaga con su pueblo. Entonces, viene ya la exhortación casi final, verso 10. ¿Qué hay que hacer? Bueno, una vez que yo reconozco los principios que hemos visto, dice Dios: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. ¿Por qué el Señor les está dando esta instrucción? Traigan los diezmos al alfolí. ¿Qué era el alfolí? El alfolí era un lugar del templo en donde se guardaban los granos y otros alimentos. Ahí estaban los recursos para la obra del templo, para la administración y para lo que se necesitara. Entonces, era un lugar dedicado para poner ahí todo lo que el pueblo traía, los diezmos y ofrendas. Y los sacerdotes lo administraban para la obra del ministerio del templo. Ok, al alfolí. Ahora, ¿qué significa esto? Y viene la pregunta: bueno, ¿y nosotros qué? ¿Que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
A ver, viene la pregunta. ¿La iglesia tiene que diezmar? Piense, vea bien esta pregunta, escúchela bien. Nosotros, la iglesia, tenemos que diezmar o tenemos que ofrendar, puesto que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia que aplica. Bien, entonces, en un sentido, ¿sí?, la iglesia no está bajo la ley y en el Nuevo Testamento no da mayores especificaciones en cuanto a diezmar. Es interesante. Excepto por ahí en los evangelios cuando Jesús les dice a los escribas, bueno, pues ustedes están guardando la ley, están diezmando la mente, etcétera, etcétera, y algunas plantas, dice, pero esto era necesario sin dejar de hacer lo otro. O sea, no dejen de diezmar. Estaba en tiempo de transición todavía. Pero cuando ya vamos a la época de la gracia, entonces el asunto es el siguiente, mis hermanos. Ok, la ley dice, tiene que diezmar el 10% de todos tus ingresos. Eso es ley. Ley. Y es como Hacienda nos dijera, tienes que pagar tus impuestos. No te estoy preguntando, ¿verdad? Si los tienes que pagar, los pagas y punto. Quieras o no quieras. ¿Por qué? Porque es ley. Entonces, en el Antiguo Testamento, algo semejante. No es si quieres o no quieres, es una ley para que aprendas. Bueno, 10%. Pero ahora que venimos a la época de la gracia, entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia tiene que aprender a dar por gracia. Por gracia. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? Bueno, la ley es algo que Dios manda y Él es específico y es un punto de partida. El 10%. La gracia, la gran diferencia entre la gracia y la ley es que la gracia es mayor que la ley en calidad y en cantidad. Es algo que tenemos que aprender. ¿Qué le parece? O sea que en la gracia se ofrenda. Y la ofrenda no son los centavitos y las limosnas y lo que nos sobra, no. Se da, o sea, se diezma, se ofrenda o se da limosna. La limosna es para los indigentes. Es lo que nos sobra, y así es. Cuando los judíos tenían su cosecha, el Señor les dijo, van a dejar una parte, ¿verdad? No la cosechan para los pobres. Después de que ustedes hayan levantado la cosecha y llevado sus diezmos, dejan esa parte para la gente pobre, las limosnas, lo que sobra. Luego estaba el diezmo y ofrendas especiales. Hoy por hoy, mis hermanos, en el nuevo pacto, el creyente realmente lo que tiene que aprender es a ofrendar. Partimos de ¿cuánto? De un mínimo, porque el mínimo es el 10%. De ahí en adelante, los creyentes vamos aprendiendo a dar de dos formas, proporcional y generosamente. Ahorita no voy a tratar este estudio porque ya se fue el tiempo, pero léalo en su casa, 2 Corintios 8 y 9, repito, 2 Corintios 8 y 9. Usted ahí va a ver la manera en que la iglesia, hoy por hoy, cada creyente debe de ofrendarle al Señor. Por eso yo menciono ya más continuamente, vamos a levantar nuestras ofrendas, porque eso debiese de ser. ¿En dónde? Puede ser cada semana, cada quincena o cada mes. Realmente lo más adecuado es cada semana, como dice el apóstol Pablo en los Corintios, cada primer día de la semana. O sea, eso está ahí también muy claro. Cada uno aparte en su casa, según haya prosperado. Ahí está el asunto. Cada uno. Cada uno. De manera proporcional. ¿Cuánto te bendijo Dios? Pues da según la generosidad de tu corazón y de tu agradecimiento al Señor. Ya. Eso es. ¿Eres generoso con Dios? ¿Lo estás dando con alegría? Ahora dice el Señor en Malaquías, para que haya alimento en mi casa, o sea, para que haya provisión. Hoy nosotros somos la casa de Dios, según Hebreos 3. La iglesia, somos la casa de Dios. Y hoy Israel, escuche bien esto, fue hecho a un lado temporalmente en el plan de Dios, temporalmente. La iglesia no ha suplido a Israel. Ese es un error doctrinal en muchas iglesias que se están predicando hoy por hoy, diciendo Dios ya desechó a Israel para siempre. No. Dios ahorita tiene a su pueblo Israel temporalmente en stand-by, ¿verdad? Están esperando, porque luego Dios va a volver a tratar con Israel porque no han creído en el Mesías. Pero mientras viene eso, ahorita Dios, el único medio que Dios está usando para predicar su palabra es la iglesia cristiana en cualquier parte del mundo. Entonces,
nosotros somos ahora la casa de Dios y debe de haber, dice aquí, alimento. Y haya alimento en mi casa. Ahora, ¿cuál es o en qué consiste el alimento que la iglesia provee? Bueno, pues obviamente el alimento que cualquier iglesia cristiana de sana doctrina está proveyendo es la palabra. Es la enseñanza, es la predicación de la Biblia. Aquí está el primer alimento que necesitamos como pueblo de Dios y para la gente de afuera. La fiel predicación de la palabra de Dios, o sea, la obra del Señor. La Biblia, la enseñanza. Hermanos, no, por favor, ustedes que luego están viendo internet, tengan mucho cuidado con lo que están viendo en internet, porque ya hay mucho falso engañador como usted no tiene idea. Y lo triste es que tienen una Biblia en el púlpito, pero no le están enseñando como debe de ser, la hacen a un lado y comienzan los predicadores, estos lobos, a decir, te voy a dar una visión que tuve, ¿verdad? Por ahí hay un loco falso apóstol diciendo que tuve una visión que Dios me dio y había un perro blanco con ojos azules y me dijo que ese era el Espíritu Santo. Bueno, pues, ¿qué fumó este señor? Pero hasta ese nivel están llegando las barbaridades y las iglesias ahí aplaudiendo como focas. No tienen discernimiento porque no les están alimentando con la Escritura. No están exhortando al pueblo, hermano. En la semana tú tienes que estudiar la palabra, tú la tienes en tu mano. Pero están enseñando sueños, profecías, liberaciones, y en eso se les van los cultos de 2, 3, 4 horas con toda esa barbaridad de tonterías. Haya alimento en mi casa, que se enseñe la palabra, que se discipule, que se evangelice, que la iglesia gane almas para Cristo, que demos materiales a la gente, cursos bíblicos, obviamente, Nuevos Testamentos, Biblias, folletos, la adoración como debe de ser y el apoyo a los ministerios que la iglesia tiene. Hace ratito pues ya se descompuso el presurizador del agua, de la bomba de agua, por eso ahorita no hay agua. A propósito, si va al baño, use el agua con cuidadito. Bueno, esos asuntos pues los tenemos que solventar como iglesia. ¿Y de dónde cree que viene? No le vas a escribir una cartita del municipio ni al gobierno porque nos mandan a freír papas. No, hermanos, eso viene de nosotros, es nuestra casa. Cuando a su casa ya le comienza a gotear porque están las lluvias, ¿qué hace usted? Ay, vecino, ayúdeme. No, ¿verdad? Usted ya es tiempo de impermeabilizar, ¿verdad? Y entonces, ni modo, hay que hacer un desembolso. Así es. La casa del Señor, la cual somos nosotros, tenemos que apoyar también en todos estos aspectos. Bien, y número 6, dice el Señor en el versículo 10. Traigan sus diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme en esto, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Es decir, mis hermanos, la prueba de la fe. Dar es un acto de adoración. Dar también es un acto de fe. Y por favor, no piense que esta es la ley de la siembra y la cosecha. Siembra un grano y hay un intervalo, tiene que esperar, así es. Estamos dando, tiene que haber un intervalo en lo que sembramos y en lo que Dios da el fruto. Ese intervalo es la prueba. Probadme ahora en esto. Hay hermanos que dicen, pues sí voy a diezmar y en la semana, pues no tengo más dinero, espérese. Es una prueba. Probadme ahora en esto. Promesas, Proverbios 3:9, ya concluimos con estas promesas. Proverbios 3:9 y 10. Dice el Señor, honra a Jehová. Vea cómo estamos comparando la Escritura con la Escritura. Honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, vas a tener todo lo necesario para tus cuestiones materiales también. Así es el Señor de bueno y de generoso. Proverbios 11:24. Algo que tenemos que desechar de nuestra vida es el pecado de la mezquindad. Proverbios 11:24 dice aquí, hay quienes reparten, o sea, hay quienes dan y les es
añadido más. Y hay quienes retienen, o sea, con mezquindad, más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Verso 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Lucas 6:38. Ahora, aquí le voy a compartir algo. Si usted es de los que toda la vida ha estado en carencias, le voy a decir ¿por qué? Porque usted no ha aprendido a dar. Eso es. Y a darle al Señor en primer lugar. Jesús dice ahí en Lucas 6:38, aquí está la clave. Dando es como recibimos, mis hermanos. No le busque más. Dando es como recibimos. Aquí está. Y dice, dad y se os dará. ¿Y cómo dice el Señor? Se te dará medida, ¿qué? Buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. O sea, eres mezquino, así vas a recibir. Siembras poco, cosecharás poco. Siembras mucho, siembras generosamente, habrá bendiciones generosamente también en tu vida. Dando es como recibimos. Si usted es de los que dicen, sí Señor, un día te daré, cuando ya no tenga deudas, el sueño del mexicano. Sí Señor, un día te daré cuando ya me saque la lotería. En vez de gastarte el dinero en esas cosas, ahórralo, inviértelo. O te vas ahí al bingo. O esas modernas casas de apuesta. Dando es como recibimos, dice el Señor, y entonces Él se encargará de abrir las ventanas de los cielos. Y como dice Malaquías 3, reprenderé al devorador. ¿Quién es el devorador? El devorador eran las plagas de langostas o de insectos, ¿verdad?, que llegaban y a la hora de la cosecha, ¡brum!, se comían todo. Ese es el devorador. Tú dices, ¿por qué nunca me alcanza? ¿Por qué siempre traigo la suela del zapato con un agujero o dos? ¿Por qué lo que recibo, lo recibo como en un costal que está con un agujero? Por eso, porque no das. Sencillo. No estás aprendiendo a ser agradecido con Dios. Entonces, la exhortación y la conclusión va, número 1, arrepiéntete de no estar honrando al Señor, de estarlo menospreciando. Arrepiéntete de estar guardando lo que le corresponde a Dios. 2, decídete de corazón glorificarle. Sí, Señor, porque es un asunto del corazón. ¿Sabe qué? No es cuestión de cartera esto. No, hermanos. Es cuestión del corazón. Cuando el corazón está abierto, la cartera se abre y da. Cuando el corazón está cerrado, la cartera está cerrada. Así es. Por eso dice Proverbios, dame, hijo mío. No dice, dame, hijo mío, tu cartera. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su tesoro? ¿Qué dijo Jesús? Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Jesucristo tiene la preeminencia. Y ahora, mis hermanos, yo quiero hacer una exhortación a la iglesia. Porque hay hermanos que han recibido a lo largo del año innumerables bendiciones. Por ejemplo, quizás usted recibió su reparto de utilidades, le dio al Señor sus ofrendas. Quizás va a recibir su caja de ahorro, ya la recibió, ya lo apartó al Señor las primicias. Quizás usted va a recibir este mes de noviembre o diciembre su aguinaldo. Ya pensó en decirle gracias a Dios. Lo primero, algo que el creyente tiene que aprender es, Señor, de toda buena dádiva que tú me des, lo primero es para ti. Por eso se llaman primicias. Lo primero. Cuando usted y yo recibimos, o a la semana o en la quincena, según nos paguen, ¿verdad? ¿Qué es lo primero en lo que usted aparta? Piense, mi tarjeta, aquí una torta, una comida, 20 tacos al pastor. Ya está, no digo que está mal que coma, ¿verdad? Pero ya le apartó al Señor sus primicias.
Y como en eso, mis hermanos, en el resto de las bendiciones que Dios nos dé. Y yo espero que como Iglesia Renuevo, estamos ya por cumplir 30 años. Créame, Dios nos ha sostenido por su gracia. Nada más. Pero Dios pudiera y puede hacer muchísimas cosas más si su pueblo es fiel en este aspecto también. Necesitamos enviar misioneros. Necesitamos levantar obra nueva. Necesitamos mirar más allá. Sí, qué bueno que ya tenemos todo esto y luego de esto, ¿qué? No, tenemos que levantar los ojos, como dijo Jesús. Levanta tus ojos y mira, los campos ya están blancos para la siega. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, porque nos confronta, Señor, con nuestra realidad. Pero todo esto, Señor, es por tu verdad, porque tu verdad es liberadora, tu verdad es transformadora, y tu verdad es lo que a fin de cuentas, Señor, es lo que nos permite caminar en victoria, ser bendecidos por ti, según tu generosidad, Señor. Te damos las gracias porque hasta este día tú nos has bendecido, Señor. No nos ha faltado nada. Y aún en momentos de prueba, a veces de necesidad, a veces, Señor, algunas pruebas de escasez, pero hemos visto tu fiel provisión, como de una u otra fuente tú provees y suples. Porque eres nuestro Padre, porque eres generoso, porque eres poderoso, porque eres bueno, Señor, en gran manera. Y te pedimos perdón nosotros, Señor, porque a veces hemos sido mezquinos contigo, tacaños, indolentes y apáticos hacia ti y hacia tu obra, preocupándonos, Señor, con muchas otras seducciones del mundo, a fin de que no demos, Señor, para el avance de tu reino. Te pedimos perdón. Y tú nos mandas, Señor, arrepentirnos y decidirnos de corazón darte la gloria. Y es lo que queremos hacer en esta tarde, vivir para ti, Cristo, para tus propósitos, que tú, Señor, darás todas las añadiduras que necesitamos para sobrevivir en este mundo, y seguiremos viendo, Señor, cuán fiel y cuán bueno eres tú. Padre, oramos por la iglesia, especialmente por esta Iglesia Renuevo, que despiertes en nosotros una actitud de generosidad y de gratitud hacia ti, de una verdadera adoración. Y así, Padre, podamos ver cómo tu obra crece, se extiende, y también el poder ver y disfrutar de tus muchas bendiciones, Señor, que tú nos das, porque eres bueno. Permítenos, Señor, ser un pueblo generoso y alegre y fiel, y entender que tu venida está cercana, y por ello, Señor, tenemos que despertarnos, tenemos que activarnos, Señor, porque el pueblo que conoce a su Dios se levantará y actuará. Señor Jesús, encuéntranos haciendo tu voluntad, compartiendo tu evangelio y viviendo para tu reino. Y veremos, Señor, como tú abres las ventanas de los cielos, pues hemos sido ya bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Amén.